partió. Dale, amor. Dale. Pero ese es el tipo de videos que uno a veces no sabe si va a mostrar o si en verdad va a terminar contando, ¿cierto? Uno no sabe la reacción de la gente. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros íbamos para Abejorral. Teníamos un viaje pues planeado. Digamos que queríamos como estar solamente nosotros, no queríamos hacer contenido pues para ese viaje, simplemente para nosotros. Resulta que cuando íbamos en la carretera, Sí. bueno, aparte de que el camino de Abejorral es bien angosto. Es bien angostico, sí. Es bien peligroso, los carros andan muy rápido. Es una vía rural. Sí. Bueno, resulta que íbamos en una curva y Pasó algo. pasó lo que ustedes vieron. Unos segundos antes del incidente nosotros estábamos tomando una curva. Acá la carretera estaba un poco dañada en la curva y como no venía nadie, pues nos abrimos. En pendiente bien pronunciada y lógicamente en estos lugares siempre andamos despacio. Y en la curva nos encontramos a este bus. Y algo que me ha enseñado la carretera es que normalmente en curva te encuentras otro carro y seguramente viene otro adelantando. Y así fue. Pues primera falta adelantar en curva. Segunda, no lleva ni siquiera casco. Lo alcanzamos a ver y nos tocó frenar en seco. Y por eso él por acá se ve que pasa por un lado. Pero acá en este punto le alcanza a pegar a una de las maletas de nuestra moto y claro, nos hace caer. Acá lógicamente intento mantener la moto en pie, pero es que el peso es bastante. Y Luisa me dice la palabra mágica: déjela caer. Para. Déjala caer. La verdad, yo pensé que él se había ido por el abismo porque lógicamente pasó muy pegado a la baranda y por eso fui a mirar. Déjala caer. Pero no, él siguió derecho y cuando me di cuenta que estaba abajo en la curva mirándonos, pues le saqué mis dotes de oratoria. No, para parar esta bendita acá. Acá recuerdo que tenía la Insta360 grabando en bucle y lo que hago es activarla. O sea, ella siempre viene grabando los últimos 30 segundos. No, y es que ni siquiera es capaz de venir a pararlo a uno ni nada. Vuelvo a mirar hacia la curva y él seguía ahí detenido en la moto viéndonos y me dio la impresión de que sonreía y por eso vuelvo a sacar mi habilidad oratoria. Y en la oratoria le dije que lo había grabado en la cámara de la moto y lo que hizo fue arrancar. Acá lo colocamos de manera continua para que ustedes saquen sus conclusiones. Uy, Para. Déjala caer. Déjala caer. Uy, si nos hace el favor. Acá llega un señor que no estuvo en el incidente, pero que de manera muy amable se ofrece a ayudarnos con la moto y lógicamente nos pregunta que si estamos bien. Se partió el calapié. También quiero aclarar que yo ya había visto que Lu estaba bien. Y lo aclaro porque yo sé que la gente de ahí se pega para tirarle a uno en el video. También aclararles de que esto pasa muy rápido. Fueron 15 segundos desde que tomamos la curva, desde que la persona se atravesó y desde que nos caímos. Fueron solamente 15 segundos. Venía un pelado, una moto adelantando por acá. Ahí la ventaja es que quedó grabado. No, vamos a mirar a ver si con la cámara quedó, pero nos dejó tirados. Eso se fue. Yo creo Dale, yo te... que toca patrón de acá. Espera, yo miro a ver. También paró otra pareja que nos ofrecieron su ayuda con la moto. Gracias. Y ni siquiera nos ayudó. 1, 2, 3. Cuidado con el escape, amor. Dale. Yo pongo la pata acá. Muchas gracias. Oiga, muchísimas gracias. Dios le pague. Sí, porque solos no somos capaces de alzar eso. ¿Cómo? Esa ya prendita, ya la subo hasta ahí. Y ya que ella ya se suba allá. Gracias. Oiga, papá, Dios le pague. En serio, muchas gracias. Acá el señor nos recomienda que de pronto ir a un CAI y colocar pues como una especie de denuncia. Sí, la policía. Ellos. Sí. Una moto pequeña, ¿no? No, era un pelado, venía hasta en casco el huevón ese.
Bueno, Oiga, mi Dios le pague, muchas gracias. Gracias. Entonces, claro, después de la caída, pues vienen sentimientos. A ver, no fue una caída aparatosa. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios no nos pasó nada a nosotros, pues, aparte del susto. Primero, por varios factores. Primero, nosotros no manejamos rápido. También ténganlo en cuenta que las cámaras tienen un gran problema y es que por la distorsión que hace la imagen y como tiene la capacidad de abarcar tanto, también aleja mucho cuando uno intenta estirarla, por ejemplo, para que sea la trompa de la moto. Pero en algunas partes del video, ahí van a ver que la moto pasó muy cerca y es más, cuando pasó por el lado, ella toca la maleta. Ay, No se ve exactamente porque la cámara estaba adelante, pero ella toca la maleta. Y el tema de que se paró, ¿sí? Si nosotros no paramos, pues no vamos de frente, ¿cierto? Lógicamente, él también hizo lo suyo dentro de su falta. Y después que él cogió y siguió, se abrió porque él también nos vio de frente, ¿cierto? Eso también, pues... Pero él venía adelantando en curva y eso hay que dejarlo claro. Bueno, yo también igual quiero decir algo. Obviamente, pues fue culpa de la otra persona, Claro. pero igual, gracias a Dios, pues tampoco le pasó nada a él. Total. Sí, porque al lado, o sea, donde nosotros veníamos había un abismo y él se pasó por este lado. Yo no, la verdad, yo no sé cómo fue que pasó. Nosotros pensamos que él se había ido. Sí, nosotros pensamos que se había ido por el abismo ese y pues ahí sí ya fatal pues el accidente. Claro, y es que igual incluso cuando pasó eso, yo me levanté, yo pensé que él se había ido. Y lógicamente que si él se va, uno tiene que mirar cómo lo auxilia, ¿sí? Sí, No claro. es como que, ay, él tuvo la culpa, entonces suerte. Lógicamente la rabia que viene posterior al asunto es que él siguió derecho, paró en la curva, nos ve en el piso Y sigue. y sigue, ¿cierto? Y ahí es donde viene el tema de los sentimientos, ¿cierto? Que nosotros vinimos como a evaluar después de que nos pusimos a ver los videos. ¿Cuál fue los sentimientos? Que había más gente aclarando, no están involucrados en el accidente, entonces no tienen responsabilidad moral, pero es un asunto como empatía. El susto, porque a uno le queda bastante el susto en ese momento. Uy, sí, uno- queda uno un rato O así. sea, eso es así. Eso pasa en segundos. Sí. Pero ya después uno es como, ¿qué pasó, cierto? Claro, entonces, si ustedes lo ven ahora en el video, habían cuatro involucrados en el tema de lo que pasó, ¿cierto? El bus, y lo nombramos porque cuando nos levantamos, él nos estaba mirando por el retrovisor. Esta moto, que lógicamente vio cuando nos caímos, y este carro, que por su empatía casi se lleva a Lu. Y lógicamente este personaje. Ahora, acá viene otro hecho también que es muy importante, y fue que en ese momento se subió un reel. Pues yo preguntaba como que qué clase de responsabilidad puede tener una persona que hace eso, porque sea lo que sea te hizo caer por una irresponsabilidad que él cometió. Pues nos hizo caer y la moto también se dañó. Sí, la moto tuvo unos También tuvo unos daños, daños. el espejo se rompió, El calapié también se dañó. Bueno, se partió. el portal forja se dobló, lógicamente rayones, o sea, vuelve y juega. La moto no quedó pérdida total para que después no digan, es que la moto no quedó pérdida total, ¿cierto? Pero son daños. Yo también me aporreé la mano. El tema de la mano, ¿cierto? Tratar de sostener la moto, vea, yo tuve esa pierna y esa rodilla unos días que no me la aguantaba. Hay unas cosas ahí. Entonces nosotros preguntamos y tenía que alguna repercusión eso. Muchas personas nos dijeron que sí, claro, que el tema del tránsito, uno con una foto o con un video puede interponer una acción legal, pero otras personas también nos decían como que no pierda el tiempo porque se le da más en los papeles, o sea que no hay de dónde agarrar, como quien dice, no Sí, le van no a hay. pagar nada, No hay nada que hacer. pero más que uno decir que nos pagara el espejo es por el tema del actuar, ¿cierto? Eso es lo que a nosotros nos ofendía, tan al punto que alguien nos recomendó como que no vayan, porque el reel fue en la tarde, o sea, en la mañana nos caímos, en la tarde lo publicamos y alguien nos escribió como que pilas porque eso se puede difundir rápido, porque nosotros íbamos a mostrar el rostro y se pueden tomar represalias y ustedes están solos en una finca, en una vía que ustedes no conocen, una zona veredal, pues uno no quiere pensar que eso vaya a llegar hasta ese punto, ¿cierto? Pero ya le siembran a uno como la duda. Y el miedo, y ¿cierto? yo estoy con Lu, ¿sí? O sea, yo me preocupo por la seguridad de Lu y ella se preocupa por mi seguridad. Igual, obviamente nosotros al hacer este video tampoco es para generar conflictos, simplemente No. les estamos contando
una experiencia que nos pasó y como lo que sentimos en ese momento, pero pues hasta ahí. Si lo hubiéramos querido llevar más allá, yo creo que ese mismo día hubiéramos hecho todo lo posible, aparte porque tuvimos mucha gente que nos escribió como que hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, otros nos decían como que no, tal cosa, pero digamos que sí teníamos como la oportunidad pues de llevar esto más allá y dijimos como que ay no, ya. Ahora, ¿por qué lo queremos dar ahora como un tema de reflexión? El tema de la empatía, ¿cierto? Si alguien sufre un accidente, yo creo que el hecho de que uno intervenga puede ser trascendental en la vida de una persona, ¿cierto? Y también el tema legal. Como uno desconoce mucho el tema legal, ustedes, como si han tenido alguna clase de los problemas, cómo lo han manejado. Es más curiosidad, ¿sí? Porque ya no se hizo nada legalmente. Pero esto es un llamado a que si ustedes ven, obviamente, tengan cuidado, ¿cierto? Sí, claro. Si ustedes acaban de ver el accidente, si ustedes pueden, pues paren, ayuden, llamen a la ambulancia, tal cosa. Bueno, gente, eso era el tema del video. Es un video que sube de manera muy atemporal, sino que estuvimos hablando mucho de eso, ¿cierto? Sí. Y además, como viajando vemos tantas situaciones, uno dice, hey, es un llamado al todo. Si cometes un error, reconózcalo. Si es un tema y puedes ayudar, ayuda. Y es un tema también de incertidumbre legal. ¿Qué tanto estamos protegidos? Entonces, gente, ese es el punto. Muchas gracias por verse este video. Mucho cuidado en las carreteras, mucha responsabilidad. Mucha empatía. Mucha chicos, empatía. En la ruta. Qué bueno que ustedes se acuesten en las curvas y toquen el calapié con la curva, pero piensen en la otra persona que de pronto también puede estar compartiendo la misma carretera y se puede ver perjudicado por un acto de berraquera motera, ¿cierto? Entonces, gente, chao. Como siempre les digo, suscríbanse a este canal, acompáñenos en esta aventura. No se desconecten, antes conéctense con nosotros, que todo esto también lo hacemos por ustedes, para mostrarles, para que informar. se antojen, para informarlos. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Ay.